¿Qué te hizo, Susi, aceptar esta plática? Que siempre había querido hablar mi historia. Es hermosa la vida si hay amor. Es hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien, por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos. Es más fácil fundirse si hay calor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez más, aquí estamos. Bienvenidos al Despertar de la Conciencia. Mi invitada del día de hoy es una persona a la que quiero mucho. Y voy a dejar que ella solita se presente. El día de hoy me acompaña Susi. Susi, bienvenida al Despertar de la Conciencia. Muchas gracias, Polo. Gracias por este espacio. Antes que nada, gracias a Dios Universo, gracias a la Tierra Madre, gracias a nuestras almas, ¿verdad? Que se están dando la oportunidad de coincidir en este momento. Gracias al espacio en el que estamos, a Rosalba, porque es la que nos está brindando este espacio, este rincón. Gracias a Serafín también, porque fue el que me inspiró, con el que conecté, con el que te conocí. Exacto. ¿Verdad? Gracias a mi alma que finalmente se permite esta oportunidad. Oh, ok. Pues gracias también por aceptar esta charla con el Despertar de la Conciencia, Susi. ¿Te gustaría si empezamos por el principio? ¿Quién es Susi? ¿De dónde viene Susi? ¿La familia de Susi? ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? ¿De tu infancia, de tu familia? Sí, claro que sí. Sí, bueno, mi nombre es Susana López Munguía. Okay. López por mi papá, Munguía por mi mamá. Vengo de una familia, pues yo te puedo decir que tradicional, ¿verdad? Tradicional, normal, ¿verdad? Porque pues en ese tiempo pues era normal vivir circunstancias, era normal pasar dificultades, ¿verdad? Era normal tener muchos hijos. Okay. La familia grande se da en aquel entonces. Sí, creo que hoy lo puedo entender un poco más, ¿verdad? En su momento no, pero bueno, soy de parte de mi mamá, soy la hija número 5. Okay. Siempre decía que la 4, pero hay un angelito, mi hermanita Candelaria, okay, que había nacido el 2 de febrero. Oh. Y sobre todo, pues, quiero honrarla también a ella, Sí, ¿verdad? claro que Porque sí. vino a abrirme el camino, ¿verdad? Para mí hoy lo puedo entender, que ella vino antes que yo a abrirme el camino. Para mí es que ella cumplió su misión. Ella se fue creo que a los 7 o 9 meses de edad. Oh, wow. Uh-huh. Chiquita. Sí, recién pequeña, nacida, sí. Entonces, pues para mí eso ahora lo veo así, ¿no? Que vino a abrirme el camino y que ella cumplió su misión. Sí. ¿En qué Creo manera? que yo no pasé todavía eso. Oh, ok. Uh-huh. Susi, te escuché decir, y varias veces que hemos platicado, uh-huh, te he escuchado decir que dices que es normal en nuestra infancia pasar por circunstancias. ¿Sí crees que es normal? ¿O qué clase de circunstancias? Pues mira, entendiendo la diferencia entre normal y natural, gracias a que lo he escuchado mucho en las conversaciones y en las charlas de Serafín, la diferencia de ser normal y natural, ¿no? O sea, es normal que te tomes una coca, que comas carne, uh-huh, pero no es natural.
Okay. O sea, y sin meterme si es bueno o malo, simplemente es como hemos empezado a ver la vida, ¿no? O como de repente vemos la vida. Okay. Entonces, por eso digo que en ese momento era normal la vida la que estaba viviendo, pero algo de mí sentía que no era natural. Algo en mí sentía que... ¿Qué edad tenías cuando pasó esa Pues etapa? creo que desde niña. Fui una niña que 7, 8. observaba, siempre fui más como de actuar, de actuar, de sentir, ¿cómo te explico? De observar y más que de pensar. ¿Y eso es a lo que tú dices que era normal o de qué? O sea, como para entrar bien en el contexto. Ok. ¿Qué sería normal? Regresando por decir, en mi familia, ¿no? Que yo soy la número 5, de ahí viene mi hermano, que es el número 6, pero mi papá tiene otros hijos, con otras pareja. personas, Okay. con otras personas, no Okay. nomás con otras, sino con okay. distintas parejas. Sí. Y pues en ese momento, pues era normal, pero a la misma vez no era bien visto, ¿verdad? Pero en ese tiempo antes, pues tú sabías, había muchas personas que tenían diferentes hijos, que en su momento no lo entendía, creo que hoy lo puedo entender, ¿verdad? ¿De que tu papá tuviera más hijos por otro lado? Fíjate que yo lo veía normal, o sea, lo veía... ¿A esa edad ya sabías? Sí, ¿Tú ya porque sabías? tuve una mamá que a pesar de todo las circunstancias que pasaba, imagínate, me voy a dar el permiso de hablar un poco de mi mami. Imagínate una mujer con 5 hijos y 5 hijas, un hijo, una hija en el cielo, un marido. Pues sí, fueron fructeros, tuvieron mucho negocio. Ellos empezaron, no sé si te puedo contar un poquito al principio también. Mi papá se la robó a los 15, vinieron a Estados Unidos, de ahí se fueron a México, tuvieron una zapatería, después empezaron a hacer un negocio. Mis primeras 2, 3 hermanas, ellas sí pasaron como dificultades con ellos, Okay. carencia de repente un poquito. Creo que yo y mi hermano fuimos los más afortunados ya, porque ya en ese momento pues ya tenían una estabilidad económica. Estaban más estables. Tenían un restaurante, una casa, propiedades, carros. Entonces, pero pues había abundancia, pero también pues había muchas circunstancias, lo voy a hablar abiertamente, ¿no? Fidelidades, engaños, mentiras, maltrato. Detrás de cámara, ¿no? Sí. Detrás de toda esa abundancia. A escondidas, pero pues se sabía todo. Sí, o sea, mis papás eran muy respetados en el pueblo. Siempre hablaban de don Roberto el Chivero, de doña Concha. Soy de un pueblito que se llama Lombardía, Okay. en Michoacán. Okay. Y allí tienen ese restaurante y siempre fueron muy pues admirados, respetados. Mi papá en toda esa travesía que vivió, ¿verdad? También fue un hombre que le gustaba mucho ayudar, también. O sea, yo creo que mi papá hacía porque también lo compartía. O sea, mi papá, yo me acuerdo que él ayudaba a muchas personas, Okay. ¿verdad? Mi mamá también, o sea, era una persona que, como a mis medios hermanos, a pesar de no ser sus hijos, los veía pasar y decía, mijo, vente, pásate un taquito, ¿verdad? Pásate un taquito, ¿quieres algo? ¿Te falta algo? Mi mamá siempre me dio ese ejemplo de que mis hermanos no tenían como ninguna culpa de nada. Sí. Y para mí yo lo vi ¿Tus medios natural. hermanos? Sí, mis medios hermanos. Algunos crecieron allá en cerca de nosotros, Okay. incluso un vecino. Uno era vecino, mi hermano ¿Uno de tus medios hermanos? tuvo la persona con la que tuvo mi papá. Ellos fueron una parejita de cuates, Okay. Jesús y Rosario. Y pero Rosario se la trajeron a Estados Unidos desde niña. Ya ella no la conocía yo, la vine a conocer cuando me vine para acá. En Estados Unidos. Pero a Jesús sí. Jesús siempre jugaba con él desde niña. O sea, era como mi hermano. Jugaba con él de niña. También nos enojábamos, también peleábamos, como todos los niños, ¿verdad? Con mi hermano, pues como yo era mayor que él 4 años, pues también pasábamos, ¿verdad? Jugando y todo, pero
pues sí, crecí como en esa, a pesar de todo, pues como viéndolo, pues sí, como natural, ¿no? Como es Es donde dices que era natural. normal, perdón, Normal. normal, normal, pero una parte de mí como que sentía que no lo era mucho. No estaba tan normal. ¿Cómo eras en la escuela, Susi? Nunca me gustó estudiar. No fuiste buena para estudiar. No, desde niña no me gustaba mucho estudiar. Me gustaba, creo que desde niña me gustaba más como la Biblia, siempre. ¿La Biblia? ¿Por Sí. el lado religioso? Sí, ¿Te lo algo inculcaron así. o te llamaba? Fue bien curioso porque en un tiempo que mi papá se había separado de mi mamá, se vino a Estados Unidos y se hizo cristiano. Nosotros somos de familia católica. Se hizo cristiano y cuando regresó a México llegó con unos libros. Y yo tengo muy presente eso porque me encantaba más que leerlos, porque no crees que sabía leer mucho. Yo empecé a leer como hasta 4º grado, creo. Okay. Pero me gustaba ver las imágenes y tenía a mi madrina, que ella sí era la que me contaba las historias. Entonces, desde niño creo que yo seguía o recordaba o sentía mucho esa vida de Jesús. Me llamaba mucho la atención que él, a pesar de, bueno, no sé si me meto un poquito a edad, que él, a pesar de lo que venía a ser a su misión y de que la gente no lo entendía, él no te juzgaba, solo te decía, recuerda que ama a Dios con toda tu alma y a tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y como que eso me quedaba muy... Desde chiquita ya como comprendías ese mensaje. Sí. Ese pasaje de la Biblia. Sí. Ok. Sí. Regresándonos un poquito más para atrás, Susi. Sí. Ya nos platicaste de lo que hacían tus papás, que se divorciaron. ¿Cuántos años tenías tú cuando se divorciaron? Bueno, no se divorciaron, sino se dieron como... Se separaron espacio. varias veces. Okay. Creo que de ahí viene un patrón que por ahí andaba queriendo seguir. Okay. Varias veces mis papás se llevaron a separar. Bueno, más bien mi papá se iba bien. Lo curioso es que mi papá era el que se iba a la casa y regresaba. ¿Verdad? Cuando yo creo mi mamá, pues en cada etapa de que yo creo mi papá la engañaba, había alguna discusión y mi papá se iba. Sí. Y mi mamá como que ya no... Esa vez yo recuerdo, yo tenía como unos 8 años, 7, 8 años, que cuando mi papá se había venido a Estados Unidos, y cuando ya según había cambiado, mamá lo perdonó y él regresa a la casa y empezamos a ir a una iglesia cristiana. Y como por unos 2 años, 3 años, sí hubo más tranquilidad en la casa, porque íbamos a la iglesia. A mí me gustaba mucho danzar en la pandereta. Creo que fue una etapa muy bonita de Susi. Cuando estábamos en la iglesia cristiana. ¿Qué años tenías cuando eso? Sí, como 7, 8 años. 7, 8 años. Como de los 7 a los 9 años estuve en esa iglesia cristiana. Íbamos, a mí me gustaba cantar, me gustaba danzar. En ese momento le llamaban las danzantes, con panderos y... Lo que se utilizaba ya, sí, lo que se acostumbraba. Sí, y también cuando llegaba una hora que las separaban y los niños iban arriba y se quedaban los adultos a leer la palabra. Sí. Yo una vez me quedé, pero no, o sea, como que no me gustaba, me gustaba más como irme arriba. Entonces me empecé a integrar como a ser tipo catequista, le pudiera decir, como apoyar a las que cuidaban a los niños, hacer juegos y todo eso. Eso siempre me llamó más la atención, convivir con los niños, jugar con los niños, siempre me llamó más la atención. Pero eras tú una niña todavía, ¿no? También era una niña, pero fui creciendo como hasta los 9, 11 años, yo creo que estuve en esa iglesia. Ya. Y me gustaba mucho. La relación de Susi con sus papás, con su papá, con su mamá, ¿cómo fue? Pues fue complicada. Siempre fue complicada, sí. Siempre fue un poquito complicada porque no había mucha comunicación. Era más de mandar, era más de tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Como tenían un restaurante, ahí teníamos que levantarnos desde las 6 de la mañana, trabajar hasta las 6 de la tarde. No había opción, o sea, no era de que si quieres ir a trabajar... Déjame ir a jugar porque son niños, ya tenía muchas responsabilidades. Sí, no lo había, no lo tuvimos, no era esa opción, pero sin embargo Susana se escapaba a jugar y por ende pues tenía una consecuencia. Al ratito te castigaban. Sí, me castigaban o también
mi papá acostumbraba pues a disciplinarnos con un cinto. Que era normal casi, eso Sí, sí era normal, ¿no? Era normal en ese momento, ¿no? Sí, casi todos yo pienso que pasamos por ahí. Sí, pero lo curioso es que mis hermanas, con una vez que les pegaban, entendían, pero Susi no. No, ok. Susi no entendía. Eras la rebelde de la familia. Sí, se puede decir que yo era como la ovejita negra, La ¿no? oveja negra que se dice. La cabrita, decía Y yo. eso te traía, me imagino, por consecuencia, Problemas. problemas, ¿no? Y Sí. correcciones, yo creo, ¿no? Sí, sí. ¿Fue duro tu papá contigo? ¿O más duro tu mamá? Mi papá sí fue duro, pero porque siento que en ese momento pues era lo que él sabía, ¿no? Era Sí, lo que él entendía. En su momento, Polo, lo curioso, voy a abrir esta parte, voy a dar el permiso de entrar en esos... yo antes lo comentaba, pero por la parte que a veces no lo comentaba era por la manera que... Te lo había comentado, ¿no? Por la manera que de repente se interpretaba, ¿no? Sí. El darme el permiso de ahorita ir y meterme al dolor no significa que todavía me duela, pero me voy a conectar con esa niña que en su momento sí le dolió, Okay. porque me gustaría abrir el corazón a las personas, porque de repente a veces endurecemos el corazón por el miedo al dolor, por el miedo al sentir, por el miedo al qué dirán. Y para mí pienso que si algo también que yo escuchaba es que la piedra angular de cualquier crecimiento y sanación es el entrar en esa herida, ¿verdad? Que en ese momento yo creo que lo veo diferente, pero me voy a dar el permiso de que Susi entre ahí. Gracias. ¿Ok? Susi no entendía por qué le costaba tanto ser niña, nada más, expresarse. ¿A qué edad traías esos sentimientos? ¿Te acuerdas? Pues cuando empecé a reflexionar más, creo que fue cuando salí de ahí. En el momento, ¿De ahí es tu casa? Ajá, cuando ya crecí, fue Ok, cuando más me lo ok. cuestionó y me lo cuestionaba, Oh. ¿verdad? Pero creo que en el momento Susi no lo entendía, solo quería ser niña, solo quería salir a jugar con sus vecinos, ¿no? Yo no entendía, un ejemplo, bueno, eran palabras que a lo mejor habían aprendido mis papás por algunas circunstancias que le habían pasado, pero yo no lo entendía porque yo no las había vivido, ¿verdad? De repente mamá me decía, no te vayas a juntar con fulanitos porque ellos andan haciendo esto, ellos andan haciendo aquello. O yo vivía en una privada, ¿verdad? Había unas personas que decían que vendían, que tenían business, ¿no? Negocio de, como vendían pues ¿Droga? Sí, droga. Y habían otros que vendían picos de gallo, había otros vecinitos que pues nomás trabajaban normal, ¿no? Nosotros cuando mi papá llegó ahí era un jardín y ahí construyó él su casa. Entonces llegaron muchos que les llamaban los paracaídas ahí, ¿verdad? Y nosotros se puede decir que éramos de los que más teníamos, pero con el negocio que teníamos de lo de la birria. Sí. Y el señor también, el de arriba, era el que también de los más que tenía, pero él por su negocio, ¿verdad? Que tenía. Pero Susi no sabía de eso. Susi salía a jugar, se permitía ser niña, se juntaba con los hijos de ese señor, con los de pico de gallo, con los de enfrente. Salía a jugar. Nunca yo recuerdo que me hayan hecho daño como lo hacían en casa. Oh, ok, en tu casa... En mi casa había mucho golpe, grito, maltrato, pero... Y afuera no. ¿Psicológico y físico? Físico, psicológico. Y afuera no. Afuera Susi, aunque también no la entendían, a veces salía peleada con los niños, pero afuera yo me ponía a jugar, me subía a los árboles, podía ser libre, salía a ser yo. Ya. Tú me dices qué tan equivocado estoy. Tenemos poquito de conocernos, pero nunca había conocido a alguien así como tú, ya te lo había dicho, ¿te acuerdas? Que te dije, ¿sabes qué? No, nunca me acuerdo que se haya cruzado alguien en mi camino así como tú. En el sentido de que yo veo que todo el tiempo
platicas de tus papás, principalmente de tu papá, de todos los logros que hicieron, de restaurantes y todo. Pero hay una forma que se dice escuchar las palabras detrás de las palabras. Y yo las palabras detrás de tus palabras, yo veo como que tratas de utilizar mucho a tus papás, principalmente. Pero cada vez de que hablas de él, no sé, te digo, tú dime si estoy equivocado, siento como que hay algo ahí. Porque a veces veo que hasta tus ojos se ponen como llorosos. ¿Era nomás por los regaños o...? Porque pues todos tuvimos golpes, cinturonazos que nos dieron, castigos. Sí, fíjate que es más porque lo extraño mucho. ¿O ya trascendió? No, pero tengo 23 años sin verlo. Oh, ok. Sí hablo con él, lo veo por la cámara, pero creo que extraño ese papá que tuve los primeros 4 años que me cantaba canciones. Okay. Me cantaba la de la mochila azul. Era su niña, era su tesoro en ese momento. Y yo una vez hablando con él le dije, papi, ¿qué sentías cuando yo nací que mi hermanita, o qué sentiste cuando mi hermanita falleció? No, yo se lo platiqué, yo se lo pregunté. Y él me dice que pues sí sintió feo, pero que cuando yo nací, para él fue como que ella regresó. Oh. Entonces yo creo que mi papá consoló ese pérdida o ese dolor en mí también. Y en los primeros años de vida mi papá, me cuidaba como un tesoro. Me dio mucho amor. Me dio mucho amor. Yo veo fotos donde ahí en Lombardía acostumbran a hacer desfiles. Y me subí al caballo con él, me presumía mucho. Okay. Entonces, ese es el papá que extraño. Entonces, el sentimiento que aflora en ti cuando recuerdas a tu papá es como esa huella de abandono, del tiempo que tienes ya sin verlo. Sí, creo que más que... Fue bonita la relación, ¿no? Entonces. Sí, es que mira, en un momento, en una etapa de mi vida, como te digo, para mí fue todo natural, pero vas creciendo y la gente te lo hace ver como que fue malo, ¿no? Y en una etapa de mi vida, cuando mi papá se fue, pues sí, según yo tenía rencor y según yo dije muchas burradas. Porque se fue de tu casa. Porque se fue de la casa, ¿no? Y sobre todo en las circunstancias que se fue con una amiga mía, que eso ya te lo voy a contar más adelante. Pero atrás de todo eso, lo que más me dolió fue que se fue mi papá. No, ya no fue si me pegaba, si la manera que él me dio lo que pudo, pero creo que lo que más me dolió realmente, lo que más Susi le dolió fue esa pérdida de que ese papá se fue. Ese abandono, ¿no? Se fue y ya no regresó. No. ¿Tu mamá tuvo otra pareja? Bueno, lo que yo recuerdo de cuando yo estuve con mi mamá, mi papá antes se separaba, pero regresaba, separaba y regresaba, o sea, iba y regresaba, pero cuando yo iba a cumplir los 15 años, que fue esa última vez, que ya se fue con una mujer de ahí, con esa muchachita que era de mi edad, yo ya sabía que eso ya era algo definitivo. Mi mamá, también para mi mamá, le dolió demasiado porque yo pienso que como mujer a mi papá lo apoyó, más que aguantarle, lo apoyó, estuvo con ella, le permitió, a lo mejor de cierta manera, a pesar de que tenía sus otros hijos, sus hijos podían ir a mi casa. Mi mamá los trataba con amor, al restaurante. Entonces yo sí a veces no entendía a mi papá esa parte o también decía, wow, definitivamente cuando te dan todo, no lo valoras, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que es eso, es ese matiz a lo mejor que tú me ves ahí, ¿no? Que la verdad de todo, de toda la historia que yo te pueda contar, de que sí fue difícil, sí lo fue, de que a lo mejor, como mis hermanas, cada quien lo vio diferente, ¿no? Algunas sí le agarraron rencor, otras, ¿no? Pero Susi, lo que más le dolió fue eso, que se fue su papá. Que se fue su papá. ¿Tuviste padrastros o no, nunca tuviste padrastros? Yo no alcancé a vivir eso porque mi mamá se consagró a nosotros después de que se fue mi papá.
se dedicó a sacarnos adelante. Mi hermana Esmeralda, que viene siendo la segunda, ella se regresó con su esposo y se regresó a apoyar a mi mamá, ella y su esposo. Susi, Dime. cuando nos corregían, vamos a ponerle así, los papás cuando nos corregían, hay veces que nos dejaron marcas, y no estoy diciendo marcas en el corazón, en el alma, sino físicas. Que dice uno, ¿sabes qué? Me acuerdo de que una vez mi papá me pegó un cintazo y esta cicatriz que tengo aquí, me acuerdo muy bien cuándo y por qué me lo dio. ¿Hubo marcas físicas por golpes o castigos que te hicieron? Sí. ¿Sí? Sí las hubo. Sí las hubo. ¿Normales o lo normal? ¿O? Ay, es que mi papá llegaba a un momento que entraba en una energía que no se podía controlar. A veces llegaba, no sé qué había pasado afuera, pero llegaba a la casa y parecía que tú veías que venía el, como le pueden llamar, no, córrele porque ahí viene el chamuco, ¿no? Yeah. Y ¿Drogas, borracho o nomás así? lo curioso es que no te sabría decir, o sea, dicen que, bueno, yo sabía que tomaba como en fiestas, pero la verdad yo no sabía qué pasaba. Yo solamente recuerdo un papá llegar enojado y de repente, no importa si estaba limpio, no importa si estaba como estaba, era paz. Tú necesitas esto y tómala. Y primero lo hacía con el cinto piteado, pero llegaba el momento que yo ya no lloraba. Es que eran golpes a veces todos los días. Llegaba el momento que ya no salían las lágrimas. Y entonces yo creo que eso lo frustraba o lo sentía como una burla, yo creo, porque decían, papá, no te duele. Yo no decía nada, pero no había un dolor en ese momento, porque a veces me agarraba como yo creo que en otro planeta, ¿no? A veces Como me agarraba. que te anestesiabas, ¿no? O como que te Sí, salías como... de ahí y ya no sentías el dolor del cuerpo. Sí, mira, lo curioso era como que de repente yo veía a mi papá y el mismo miedo me paralizaba. Entonces de repente al momento que yo no lo sentía el golpe. Entonces él empezó a pegarme con la hebilla del cinturón. Entonces eso dejaba marcas en mis pies. Pero después reaccionaba y como que llegaba un momento que reaccionaba o ya cuando él veía de repente... ¿Él reaccionaba? Sí, como que reaccionaba a mi papá. Como que de repente se estaba pasando contigo. Como que sí, como que se estaba pasando. En una ocasión estábamos brincando, yo no sabía que era su camioneta nueva. Estábamos brincando en una camioneta jugando como con los chiquillos de enfrente, pero se empezaron a subir al cofre de la camioneta nueva, ¿no? Entonces cuando yo dije, ya va a llegar mi papá, y empecé a decirles, bájense, bájense, y no se querían bajar, como los vecinos, ¿no? Sí. Y me subo yo a bajarlos, a decirles que se bajaran con una escoba. Y en eso llega mi papá, y me encuentra arriba de la camioneta y unos chiquillos en el cofre. Y pues sí, era bien enojado, ¿no? Y ese día también no se controló mucho, ¿verdad? Porque como que esa energía del enojo y luego su camioneta. Me acuerdo que ese día me agarró del pelo, me pegó y yo creo sin pensarlo, en su desesperación, tomó el cinto y lo puso en mi cuello. ¿Te quiso ahorcar? Bueno, es que te digo, sí, fue algo que pasó. ¿Y nomás era contigo o con todos tus hermanos? Bueno, creo que más conmigo. ¿Contigo? Porque te digo, yo a pesar de tantas veces, me volví a salir. Mis hermanas no, como que platicando con dos de ellas no. Ellas le tenían más miedo a mi papá. ¿Por qué haces tus manos así? Porque tengo frío. ¿Traes frío? No es cierto, tengo nervios. Estoy nerviosa un poquito. ¿Traes? Tranquila. De repente porque pues sé que lo que estamos hablando es fuerte y en este despertar de la conciencia también es despertar en este momento, siento despertar mi corazón, estoy despertando esos recuerdos, ¿no? Pero los veo diferente. ¿Qué te hizo, Susi, aceptar esta plática? Que siempre había querido hablar mi historia. Okay. Siempre había querido hablar mi historia, pero incluso la abría y la platicaba como cuando personas tenían problemas, yo abría mi historia. Pero la manera que la entendían no era la manera que yo la quería transmitir. Porque de repente empezaban,
y nunca lo denunciaste, ¿y por qué no le dijiste? Y yo, oh, no te lo digo por eso, o sea, te lo digo, mira, es que él no sabía lo que hacía y entendí que mi papá también le pegaban y no te podía dar otra cosa. ¿Eso era en aquel entonces o ahorita que ya has vivido todos tus procesos, entiendes eso? Porque antes que Pues, no tenías esos procesos de vida, que lo tomaras de esa forma, está... Pues, mira, es bien curioso, pero sí, o sea, yo me acuerdo que me decían, cuando estaba chica, ¿no? Porque ellos veían que mi papá nos pegaba, ¿no? Sí. Y me decían los vecinos de enfrente, denuncia a tu papá. Incluso una señora me decía, yo te adopto. Yo te adopto, porque afuera me querían mucho, ¿verdad? Porque pues conocían eso a lo mejor que tú conoces de mí. Uh-huh. Yo era, o sea, yo afuera podía ser, yo jugaba, me expresaba, era muy acomedida también. O sea, me gustaba ir, apoyar, ayudar. Era muy acomedida, entonces afuera me querían mucho, familia, los vecinos me querían mucho. Yeah. Entonces una señora me decía, yo te adopto, renuncia a tu papá. Yo decía, denunciarlo, ¿por qué? ¿Y O sea, no lo veía en ¿Ellos ese por qué momento. querían que lo denunciaras? ¿Por los golpes o...? Sí, o por porque algo más? llegaban a ver que a veces como que sí era un poquito muy... Se pasaba. un poco. Pero, ay, ahorita que lo estoy hablando también así como que me quedo yo. Pero yo sé que mi papá no sabía lo que hacía. Uh-huh. Y no sé si mi niña interior lo sabía o era lo que vivía y pues lo aceptaba simplemente. ¿Tú crees que ya tiene sanado eso? ¿O que tu niña interior ya tiene sanado? Porque en veces cuando tú me estás platicando yo veo como esa, que en verdad con quien estoy platicando es con la niña, no con Susi, la adulta. Pues yo pienso que porque esa niña nunca se permitió sanarlo totalmente, lo único que hacía era como que, pues decir, de todos, ¿para qué me sirve esto? No, yo quiero ser feliz, yo quiero reír, yo quiero disfrutar, yo no quiero que nadie sufra, no quiero que nadie viva nada de esto, ¿no? Entonces creo que a lo mejor esa niña no se permitió realmente sentarse y llorar, que sí le dolía. Y decirle a mi, o lo que más también el no haberme parado es decirle a mi papá, me duele. ¿Los golpes? Uh-huh. ¿Nunca se trató de sobrepasar contigo? Nunca le decía a mi papá que me duele, él pensaba que no me dolía y me pegaba más, entonces nunca me atreví también a decirle yo, porque le tenía miedo, que sí me dolía. Y pues sí, también llegó momentos donde pues sí, hubo un poquito de todo, hubo un poco de todo, pero yo sé que en esta conciencia ya no lo juzgamos, ¿verdad? Por eso hoy me atrevo a hablarlo. Usted que me preguntabas por qué hoy tú quieres hablar, porque sé que no puedo transmitirles a lo mejor la manera que yo lo veo, pero algo les puede apoyar también si hay alguna gente que no lo habla, porque a veces tenemos miedo a qué dirán, o tenemos miedo a la consecuencia de lo que vamos a hablar. ¿No? Yo de que me juzguen a mí no tanto, pero de que juzguen a mis padres por lo que pasaba. ¿Los dos viven? Sí, porque sobre todo por eso. En cualquier momento que yo te pregunte algo y no quieras contestarlo, tú me dices y pasamos a otra cosa. No, está bien, gracias. Ok. Veo que lo que te haya pasado en tu etapa de niña y luego de adolescente, ¿no te afectó eso como con tus futuras relaciones? A lo mejor en una parte sí, porque es algo que tú llevas en las venas también, ¿no? No es algo que te pasa solamente exterior, es algo que pues la alma lo registra, ¿no? El ser. Y que en su momento, te digo, yo no lo entendía, pero simplemente lo vivía. Solo lo vivía, y a pesar de todo eso, yo amaba a mis papás. Por eso te digo que lo que más me dolió fue cuando se fue, a pesar de todo lo que vivía. Yeah. Por eso me dicen así como que, pues, ¿estás mal o qué? Mira todo lo que una amiga me dijo, pero ¿cómo vas a decir que quieres a tu papá o a esto si mira lo que te hacía? Y le digo, pero pues sí, yo creo que sí, somos amor, ¿no? Sí. Me platicabas, te digo, si quieres
lo pasamos. Se puede editar de todos modos. Sí. Pero tú me platicabas que había momentos en los que tú lo único que querías era que tu papá se durmiera. De lo que se trata estos podcasts es de eso. De que mucha gente o muchas niñas estén pasando por eso o pasaron por eso, que ya son gente adulta. Y para después llegar en cómo fue que tú trascendiste todo ese dolor y todo ese sufrimiento. O que no me dejé llevar a lo mejor porque algo que siempre he dicho, cuando te pasa una circunstancia en tu vida, lo puedes ver de dos maneras, ¿no? Yo llegué a ver amigas enfrente de mí, como mis vecinas, ¿verdad? Que ellas sufrieron, una de ellas había sufrido también, ella sufrió abuso, pero ella sí fue abuso, violación. Sí llegó al... Sí, a ella sí la llegaron a violar. Entonces lo que ella pasó fue como que ella interpretó que para eso era normal. Entonces ella cuando estaba grande no tuvo trabajo. Entonces ella se dedicó a hacer eso. No de la violación, pero o sea... ¿A prostituirse? Se puede decir, o sea, se puede decir un poquito así. Okay. Porque, o sea, hay niñas que a veces por lo que les pasa endurecen el corazón y toman diferentes caminos, ¿no? Sí. Y creo que no la estamos juzgando, ¿no? No, claro que no, pero es una realidad que hay, o sea, es una realidad que hay ahorita, ¿no? Muchas niñas les pasan cosas y a veces, pues, pierden a lo mejor esa dignidad o pierden el sentido de muchas cosas, entonces lo que hacen es buscar un camino, ¿no? Y afuera hay de todo. Sí. Como, a mí yo creo que lo que me apoyó, Polo, es que de verdad desde niña yo seguía mucho las enseñanzas de Jesús, las parábolas de Jesús, okay. O sea, de lo que nos enseñaron, ¿no? Y yo creo que eso a mí me apoyó mucho, que yo sabía que cuando yo sentía dolor, había un lugar donde yo podía ir, y yo corría a la iglesia, en lugar de correr con la amiga, o en lugar de correr con las juntas, sí, yo corría a la iglesia. Directamente con Dios, ¿no? A platicarle, ¿sí? A lo mejor lo que te estaba pasando. A veces solamente llegar ahí y llorar, y yo decía, tú sabes lo que tengo, tú sabes lo que pasó, no ocupaba ni decírselo, y simplemente lloraba. Solo lloraba y me descargaba. Y regresaba. Y regresaba a la casa y era una manera mía, pero sí hay otras jovencitas que desafortunadamente cuando pasan violencia se meten a pandillas. También había una jovencita, una niña que yo quería mucho, que llegaba a mi casa, porque yo luego jugaba a la maestra y en mi casa llegaban muchas niñas. A mi casa me seguían mucho, desde niña me seguían mucho los vecinos, porque yo era muy ocurrente, muy creativa, hacía juegos y, o sea, vivimos las etapas bonitas también, ¿verdad? Que ahora los recuerdo más. Pero sí, en esa etapa que estábamos hablando, cuando te contaba que a veces llegaba mi papá, ya no sabía si era mejor si llegaba enojado o de buenas, porque cuando llegaba cansado, llegaba tranquilo, se acostaba y me decía que si no me quería acostar con él. Y yo le decía, estoy ocupada. Le decía, vente a dormir un rato, descansa. Entonces, en algunas ocasiones te digo que pues como toda una niña, ¿no? Pues vas a acostarte con tu papá, ¿no? Pero lo curioso en mí era que yo de repente empezaba a temblar, como estoy sintiendo mi cuerpo incluso ahorita. Okay. A lo mejor por eso estoy así, ¿no? Porque de repente mi cuerpo son memorias que están ahí, que tú podrás sanar y tú podrás lo que quieras, pero creo que cuando lo cuentas, como dicen, ¿no? La palabra trae una energía, ¿no? Una frecuencia y la vibración, y lo estoy sintiendo en mi cuerpo. Gracias por confiar y gracias por platicar esto. Gracias también por ese espacio. Y eso que te platiqué esa vez, en el momento no entendía por qué, solamente volteaba y cerraba mis ojos y pedía que mi papá se durmiera. No tengo un recuerdo de que haya pasado a mayores o que me haya, como lo he mirado o lo ves así, una violación, no. Solo recuerdo besos y caricias que no me gustaban. Y pedía que se durmiera, era todo. ¿Tu mamá sabía eso? Mi mamá trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y mi papá salía, se encargaba según como de ir a agarrar los chivos, de negociar.
y siempre se iba un rato a la casa a descansar, pero mi mamá no descansaba. Entonces, cuando mi papá llegaba era cuando mi mamá estaba trabajando. Y en una ocasión sí lo hizo también cuando mi mamá estaba, pero esa fue ya la última vez porque me dio valor de saber que mi mamá estaba ahí y yo grité. Y esa fue la última vez. ¿Qué pasó, no? Ajá, sí, pero cuando esa vez estábamos todos en la sala y habíamos salido a trabajar y mi mamá me dice, llévale la toalla a tu papá. Y yo le digo, pues que vaya mi hermano. Entonces dice, no, ve tú. Y yo era corajuda a veces, era corajuda. Y yo le dije, no, que vaya él. Entonces dice, ya sabes cómo se pone. Y yo le dije, y yo me fui enojada, pero a la misma vez con miedo, ¿no? Uh-huh. Porque una parte de mí quería gritarle a mi mamá, que yo no quería ir porque tenía miedo. Pero siempre me quedaba callada. ¿Tú crees que tu mamá sabía o supo de eso o no sabes? Mi mamá dice que no, yo lo he platicado, porque yo se lo dije después. Esa vez, cuando me mandó a llevarle la toalla a mi papá, yo se la aventé y ya me venía corriendo y me llamó para atrás, que se la llevara. En una voz fuerte. Entonces yo fui y se la di y se la di en sus manos y yo solamente cuando acordé yo ya estaba recargada en la pared con él encima de mí. Y cuando empecé a sentir su mano, solamente grité. Sabía que mamá estaba en la sala. Entonces le dije, tengo sueño. Fue la primera vez que salió esa voz a decir, tengo sueño, le dije. No le dije que parara, no me le dije, tengo sueño. Y ya mi papá me dijo, ok, vete a dormir. Entonces ya yo agradeciéndole a Dios me fui a dormir. Me fui a acostar pero no me pude dormir. Entonces recuerdo que mi cuerpo temblaba bastante. Y cuando él salió pues yo me hice la dormida, ¿no? Porque en otra ocasión que yo estaba acostada, mi papá también se había ido a acostar, ¿no? Y yo ese día yo temblaba, pero gracias a Dios no, o sea, se fue mi papá. Pero cuando pasaba eso no era mi papá. Yo sabía que no era mi papá. Por eso me daba miedo. Porque yo sabía cuando era mi papá. Mi papá era ese hombre que llegaba feliz, con una sonrisa. Y me decía, mi niña chula, que estaba en la hamaca y me cantaba la de la mochila azul. La de ojitos dormilones. Ese era mi papá. Ese era ese papá que me recibió y que miró que había vuelto a nacer su hija, porque él dice que para él yo volví a nacer, ¿no? Cuando se falleció mi hermana. Para mí ese era ese papá que me cuidaba y que estaba orgulloso de su niña, pensando que ya no iba a tener niños, o sea, yo era su último, o esa era una de las partes que yo me acuerdo, porque antes de yo nacer, incluso la partera o con la que estaba pensaban que iba a ser niño, que yo era niño. Por eso me identificaba mucho la otra vez que escuché la historia, ¿no? De ser esa parte, porque también a mí esperaban un niño, no esperaban una niña. Entonces, mi papá ya era como, en mí estaba teniendo su niño y su niña, ¿no? Estaba como que, dice mi papá, que era completa. Entonces, por eso yo sé que no era mi papá. Yeah. Y por eso me daba miedo. Y mi papá es ese hombre que sabe amar, porque es buen hombre. Hasta la fecha, nunca te ha pedido tu papá perdón? ¿O es una plática que no se debe de tocar? No, sí, fíjate, hablo con mi papá muy bien, me llevo muy bien, lo amo mucho y mi papá me habla y ya sabe que... ¿Pero nunca te ha pedido perdón? Sí, no, sí me pidió perdón. Sí. O sea, fíjate que... Es un ciclo cerrado. Sí. Nada más ahorita dices, si me permito a contar mi historia, es porque probablemente hay personitas o niñas o jovencitas que estén pasando por esta cosa y mi mensaje es que la solución no es verlo siempre del dolor, que siempre hay otra solución. Y fíjate, una cosa que yo estoy viendo ahorita en ti, Susi, el poder del perdón. Sí. El poder del perdón, porque
Es el que sale el corazón. Así es. Ok. Vamos a pasar. ¿Cómo lograste transmutar todo ese dolor y toda esa historia en lo que es Susi ahorita? Abrazándola. Porque si no hubiera pasado eso, no fuera la que soy hoy. Honrándola, como dice mi amigo Serafín, como oigo a muchos canalizadores también. Honrando ese pasado que en el momento el personaje no entiende, solamente está pasando. Honrándolo y aceptándolo más que nada, ¿no? Porque creo que las veces que yo me resistía a aceptar el por qué a mí me había pasado eso, porque sí me lo iba a preguntar, o sea, sí tuve etapas cuando mi papá se fue, se despertó el ego. Yo dije, a mí nadie me va a volver a pegar y mi papá falleció para mí, o sea, dije muchas cosas dolorosas también. Sí hubo una etapa de mi ego muy fuerte que no me volvieron a hacer llorar en 3 años. Mi mamá, cuando mi papá se fue, a ella le tocó, mi mamá es una mujer muy fuerte, porque a ella le tocó pasar la peor etapa de mi vida, o sea, bueno, ¿por qué la peor? Porque sí, fue cuando me salí como que de ese corazón, ¿no? Yeah. Fue cuando finalmente pude tener una voz y decir, no quiero esto y no lo voy a hacer. ¿Y por qué a mí? Porque cuando mi papá se fue como si hubiese liberado un monstruo que estaba ahí, como un perrito, ¿no? Cuando tiene mucha violencia, ¿no? Sí, ¿Qué hace? Está todo así, de repente. Y le empiezas a demostrar amor y al ratito ya es un perrito cariñoso, pues. Bien. Yo sí siempre digo que yo he sido como un animalito, ¿no? Porque a pesar de los golpes que me daban, la misma persona o de las groserías o me podía sacar la lengua y después te daba la sonrisa, ¿no? En el momento de sacar la lengua te enojabas, ok, y después te veía contento y te volvía a sonreír, o sea. Yeah. Como los niños cuando se pelean y al ratito andan juntos, ¿verdad? Otra vez. Sí, no me duraba mucho el enojo. Sabes, me cuesta muchísimo cómo entender a Susi. O sea, es que eres muy especial por todo lo que has vivido y cómo has tomado toda tu historia. La mayoría de las personas que pasan por algo así se les hace muy difícil perdonar, pero tú como que fue muy fácil perdonar. Y cambias toda la historia por una mujer así, de que todo el tiempo andas alegre, todo el tiempo andas como con la vibra muy buena. Y no, por más que le trato de buscar en lo que me has estado platicando, no logro comprender cuándo fue o cómo lo hiciste. O me imagino que es algo natural en ti, que no supiste ni tú tampoco cómo lo hiciste, ¿no? Es que mira, cuando era niña, Polo, qué bueno que dices esa parte. Cuando era niña, es que realmente yo no sabía que tenía que perdonar. Porque eran mis papás y era la educación que me estaban dando en ese momento, ¿no? Era las enseñanzas, era lo que había, ¿no? Yeah. Y de cierta manera, se puede decir que era obediente, ¿no? O sea, pues es la manera que me estás enseñando, es la manera que estoy viendo mi realidad. Yo no sabía que yo tenía que perdonar por eso. O sea, ¿lo hiciste natural o...? Sí. O sea, yo no sabía que tenía que perdonar a mi papá porque me pegaba. Yo no sabía que tenía que perdonar a mi mamá porque no se fijaba lo que pasaba en casa. Yo no sabía. Simplemente, sí, a lo mejor había un enojo porque ma, mira lo que está pasando. Pero a la misma vez yo no sabía si era malo o bueno. Ya. Fíjate que... Porque era la realidad en ese momento. Era el aquí y el ahora de ese entonces. Fíjate que, te digo, a mí te voy a ser sincero, traigo hasta dolor de cabeza por el lado de que trato de entender tu historia y me cuesta mucho trabajo, pero a la vez estoy aprendiendo, porque la mayoría de las veces personas que han vivido algo así y vamos a suponer como la línea de la vida, que a X persona le pasó un abuso, vamos a decir, cuando tenía 8 años.
y la persona tiene ahorita 45 o 50 años. Y todavía eso que le pasó hace 40 o 45 años lo trae. Y lo sigue recordando. Y le sigue doliendo. Y sigue sufriendo. Por algo que pasó que ya no existe, vamos. Porque nomás existió en ese rato. Y se quedaron atrapados ahí. Te quedas atrapado en ese dolor. Fíjate. Y contigo fue bien fácil. No fue fácil. No fue fácil. Porque mira, yo te voy a decir, entre... La otra cara de la moneda, siempre he dicho que tiene dos caras, ¿no? La otra cara de la moneda de que pasaba en ese momento, sí había momentos cuando yo me quedaba solas, porque otro de los castigos de mi papá era, después de haberte pegado, subirte arriba de la azotea en la noche, con 2 ladrillos en cada mano y cada. Y me gustaba, dirías tú, la máscara de la humillación es el masoquista. Después cuando ya lo escuché dije, ahora entiendo, ¿no? Pero era la parte, creo que era ya espiritual desde niña, ¿no? Porque era la parte de que yo volteaba las estrellas y me gustaba. Había ese silencio. No había golpes, no había gritos, no había nada. En esa azotea, en esa oscuridad, había un silencio. Yeah. Después del drama, después de ¡ay, no me pegues! O lo que sea, después había un silencio. Y ahí era donde yo podía entrar en mí. Y volteaba las estrellas y a veces yo decía... Padre, ya llévame, ya no quiero estar aquí. O le decía, llévatelos. O sea, una niña, fíjate, o sea, a veces sí decía, ya, cálmalos o llévatelos o cámbiamelos. O sea, sí en esa parte, yo me quise morir muchas veces. Incluso tuve intentos, pero ahora entiendo que solamente era superficialmente del ego, ¿no? Ahora lo entiendo. En ese momento, para mí, de repente, el simple hecho que yo recuerdo que una vez agarro porque lo vi en las novelas, fíjate, la otra parte, ¿no? Cómo te influencia lo que ves. Yeah. Porque yo empecé a ver en las novelas el drama y cómo lo terminaban. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, y entonces de ahí fue donde yo dije, pues dicen que cortándote las venas se acaba esto, ¿no? Pero también empezaba a ver, no, pero es que no todas. Y unas quedan mensas, y que otra se quedó mensa, ¿no? Yeah. O una vez me subí arriba de la azotea, nuestra casa tenía unos cimientos que iban a hacer un segundo piso, pero no le habían echado el colado, solamente tenían los cimientos. Y a veces me subía ahí enojada y me quería aventar. De un segundo piso, pero no me aventaba. Wow. Llegaba un momento que decía, no, ¿y qué tal si ni me muero y quedo loca? O sea, como que sí tenía una conciencia, como que no estaba tan mensita, ¿no? Entonces no me quedaba más que aceptar. O sea, llegó un momento de que, bueno, pues acepto, no es opción, pero sí, no fue fácil porque sí sufrí. Yeah. Sí lloré mucho, sí le decía a Dios, o sea, nunca sentí que le haya dicho por qué, pero sí le decía, ya no puedo. Ayúdame o dame la sabiduría o ilumíname qué puedo hacer, qué debo de hacer. Yeah. Pues, digo fácil porque me lo hace sentir así por lo como te veo, pues, de que nunca los tratas de juzgar a tus papás ni como latigarlos tampoco. Y es que en su momento hubo una etapa de Susi, como en la rebeldía cuando yo me salgo de casa, sí hubo un momento que mi ego sí estaba resentido porque fui a vivir un retiro. Y yo vi a mi papá después de un retiro. Se fue de casa a los 15, ¿verdad? Yo vivo el retiro a los 17 y ya ves ahí, ¿no? Pues me deshogué y saqué todo y yo me sentí diferente porque ya no quería cargar ese rencor, ya no quería cargar eso que sentía. Porque era de caminar y de que mi mamá me pegaba y yo nomás volteaba y le decía, ¿ya terminó? Así, me hice fría. Fue un tiempo que fui muy fría con mi mamá. O sea, a mi mamá le tocó, te digo, esa etapa de enojo, de coraje, de frustración, y ya está con ella. Como dice, no eras así, pero te hicieron. Pues aprendes, por lo que miras, por lo que escuchas, ¿no? Yeah. Y en su momento, cuando mi papá se fue de la casa, pues primero, el día que se fue yo recuerdo como si fuera ese día. Mi mamá estaba llorando. Y yo le dije, ma, ¿usted no aprende? Le dije, le perdonaste tantas y ahora que se fue le lloras. Y yo le dije, límpiase las lágrimas,
usted no le va a llorar a ese señor y a partir de este día, ese señor muere para nosotros. Yo le dije. O sea, tu papá, estamos hablando de tu papá. Cuando mi papá se fue, esa vez. Y luego faltaban 3 días para mi quinceañera. Yo planeé mi quinceañera desde que yo tenía 7 años, porque se la había hecho a mi hermana. Y yo dije, algún día yo me voy a ver ahí con mi papá bailando, ¿no? Era como una ilusión. Entonces, después de todo lo que viví y que todavía se va, porque mi papá me dijo todavía, te tengo una sorpresa. Es que ya había peleas entre yo y mi papá, porque después de que yo lo delaté con mi mamá, hubo una discusión. Ese día que te digo que pasó eso, yo a los días estaba enojada con mi mamá y le dije, usted no ve lo que pasa en su casa. Y usted está hablando, porque mi mamá platicaba con otras señoras y ese día estaba enojada con mamá. Y le dije, usted no está dando consejos afuera porque usted no ve lo que está en su casa. Y yo le dije a mi mamá. Entonces mi mamá enfrentó a mi papá y desde ese día mi papá ya no me habló, solo me pegaba. O sea, ya no se me acercaba ni me daba un beso ni nada, ni nada. O sea, fue como que se rompió esa relación. Cuando llega esta muchacha Rosa a trabajar con nosotros, ahí sí mi papá me empieza a hablar porque yo era amiga con ella. Y se me hizo, y yo entonces dije, bueno, pues ya pasó, vamos a empezar una nueva etapa con mi papá. Entonces mi papá hasta me llegaba al baile, pero yo no me daba cuenta que era porque ya empezaba a andar con ella. En el tiempo que tu papá te dejó de hablar y ya no, vamos a suponer, no te hacía caso, ¿tú no te sentiste mal? No, creo que, bueno, me sentía mal. O sea, mal en el sentido, porque muchas veces puede decir, ok, qué bueno que ya no me habla y todo, ¿ah? Sí. Pero en otras a lo mejor que me siento mal, que ya no me habla, que ya no me busca. No pasó. Pues mira, los golpes eran más, pero ya no había ese acercamiento. Ya no había acuéstate conmigo, ya no había, no. Entonces, para mí una parte decía, es mejor así, pero la otra parte extrañaba a su papá. La otra parte sí quería a su papá, sí quería un abrazo de papá. Y más que iba a cumplir la quinceañera, yo me puse todos a practicar el vals ahí con mis vecinas y todo, y a buscar mi vestido. Y mi papá, recuerdo que me dijo, o sea, mi papá era también, yo creo, rencoroso. Sí estaba enojado conmigo porque yo le había hecho a mi mamá. Entonces, una vez me dijo, tanto dices que no te quiero y el día que te quiero lo interpretaste mal, me dijo. Entonces sí me ponía a pensar yo y decía, ¿qué tal si fui yo la que me inventaba todo eso, no? Pero pues, como dicen, los hechos son los que después salen, ¿no? Y pues cuando llegó esa muchacha allá a la casa, pues me empezaron a decir los vecinos, ¿no? Que miraban cosas y yo los vi. Entonces, como yo le volví a decir a mi mamá, pues mi papá dijo, sí, mija, sí te voy a hacer tu quinceañera. Sí, vamos a bailar el vals. Te tengo una sorpresa. Y la sorpresa era que se fue de la casa con ella. ¿No hubo quinceañera? Faltaban 3 días para mi quinceañera y no hubo quinceañera. Entonces ahí mis sueños se vuelven a derrumbar. No solo pierde esa niña la ilusión de tener su fiesta. Aparte yo pasaba bullying en la escuela, entonces quería ser vista, ¿no? Quería ser vista. Esa niña, esa Susana quería ser vista. Como todo ego, ¿no? Quiere ser visto, quiere... Porque atrás de ese ego hay alguien que se siente lastimado, que no se siente valorado, que no se siente visto. Entonces llega un momento que se quiere dejar ver. Se quiere dejar ver, aunque sea un ratito, ¿no? En esos momentos. Entonces yo tenía la ilusión de mi quinceañera. Y no solo pierdo mi ilusión en la quinceañera, pierdo a mi papá, pierdo una amiga. Se va una parte con mi papá. Entonces, es como si el ego dice, quítate porque tú eres muy mensa para vivir la vida. Y ahí nace una versión de Susi. que,
de la herida. Ok. Nace la rebeldía, pero le toca a mi mamá, a esa mujer que aguantó tanto a mi papá y todavía aguantar la rebeldía de su hija. Imagínate una mujer que tenía que sacar adelante. Bueno, ya mi hermana la mayor la de en medio ya se había juntado, pero tenía todavía 3 hijas. Tenía un negocio, una casa que sostener. No sabía qué hacer. Yo he escuchado a mi mamá y también, o sea, destrozada. Dice que su mundo se le derrumbó, pero ahí te das cuenta como el ego, pues va viendo su dolor, ¿no? Yo en ese momento yo ya no estaba viendo el dolor de mi mamá. Sí. Solamente estaba enfocada en mi dolor. Y a la misma vez, ahora que ya entiendo yo fui como que le dije a mi mamá, me brinqué a mi energía masculina, bueno, ya que sabemos en femenino. Tuve que dejar esa femenina porque era muy sensible, muy chillona y muy dramática, y tuve que usar esa energía masculina, ¿no? Donde yo le dije a mi mamá, no se preocupe, vamos a salir adelante, ¿ok? Conmigo, y no se apure. Pues sabíamos trabajar, ¿no? Entonces, sí cayó un poco el restaurante, pero llegó mi hermana, nos apoyó, y yo a veces hacía de 3, 4 trabajos en el restaurante, o sea, echaba tortillas. Haz de cuenta que nosotros era de ir a las 6 de la mañana a picar cebolla, hacer una preparación, ¿no? Iba a asar los pollos, echar tortillas, teníamos que tener quien lavara los trastes, quien cocinara, quien atendiera, quien... Yeah. Entonces a veces me tocaba hacer 2, 3 papeles ahí. Entonces también era otra parte que yo me empezaba a enojar con mi mamá porque cuando, o sea, tú querías ser valorada, ¿no? Vista, ¿no? Y a veces ponle que lo hacía para que me viera. Y mi mamá, y también mi mamá no me entendía. Pues es que me imagino que tu mamá traía sus cosas en las que ella, sus procesos. Sí, de claro, vida, ¿no? claro. Y Pues, tú los tuyos, tu papá los tuyos, los de él. Tu pregunta de cómo perdoné a mi papá o de ese, como te digo, fue mucho después, porque te digo, esa vez cuando yo fui a ese lugar, después de que mi papá se fue, eso es lo que te quería platicar, después de que mi papá se fue, pues yo hice la labor con mi mamá, lo que pude, ¿no? Incluso mi papá me había sacado de la secundaria. ¿Te sacó de la escuela? Sí, esa es otra historia, ¿verdad? Que es que si me gustaba la escuela, no me gustaba. Y también en esa travesía de la escuela, aún así pasaba, ¿no? Buscaba la manera y pasaba, ¿no? Y en la secundaria tuve una etapa bonita, también sufrí mucho bullying en la escuela, pero yo era más como dinámica, o sea, a mí no me pongas a estudiar, pero si había carreras yo ganaba, si había, como una vez yo gané que brincabas la cuerda. Yo era la única que pude brincar 4 cuerdas a la vez. O sea, estaban 2 poniendo la cuerda doble y entraba otro con una cuerda y yo entraba con otra y las brincaba. Y casi nadie podía. Entonces, en eso sí, lo que era lo dinámico, yo me destacaba. Hacían pirámides y yo era de las que me subía hasta arriba. Yo no tenía miedo si me caía o no. O sea, yo me subía, porque me subía a los árboles. Me tiraba íbamos a las albercas y yo sola me enseñé a nadar, me aventaba en los trampolines, o sea, era muy... En esa parte era como yo sacaba como ese dolor, fíjate ahorita que lo estoy viendo, creo que la manera que yo sacaba eso, era subiéndome a los árboles, comiendo fruta, era aventándome de la azotea un puño de arena, era corriendo, era haciendo ejercicio, hacía gimnasia, hacía muchas cosas. Creo que ya hasta meditaba y hacía yoga, pero yo no sabía que era eso. Que eso era eso. Susi, todo esto que veo aquí en la mesa, ¿en qué te ha ayudado todo esto? ¿O qué representa todo esto? Ay, pues me representa. Y creo que, bueno, pudiera hablar que nos representa a todos, ¿verdad? Pero en ese momento te puedo hablar de Susi.
Y creo que me representa como tierra, ¿no? Me representa como mujer, me representa como vida. ¿Todo esto es parte de tu sanación? Sí. O sea que ya lo que tú ya traías naturalmente y esto vino como a complementar y darte el último puchón de que salieras ya de todo eso. Sí, mira, porque de niña era bien fácil para mí procesar todo eso, pero llegó una etapa de mi adultez que ya no salía de la depresión, incluso cuando después que crecí, me casé y todo eso, hubo una etapa que estuve en un círculo de depresión muy feo y no podía salir. Entonces cuando yo empiezo a escuchar, primero empecé a escuchar de la espiritualidad, empecé a escuchar de que había algo más allá de la verdad, como los libros apócrifos de Jesús, porque yo me fui mucho siempre como por la espiritualidad, me ayudó mucho siempre eso, ¿no? Siempre seguí mucho lo que te habían enseñado de un Jesús, pero había algo de mí que como que sabía que no estaba toda la verdad ahí. Incluso a veces iba a misa y bien curioso, ¿no? Estaba leyendo el Evangelio y yo a veces decía, eso no pasó así. O sea, ¿tú ya sabías cómo había pasado, que lo dijeron mal? O sea, yo decía, eso no pasó así, y de repente yo me decía, ¿y tú cómo sabes? No estuviste ahí. Pero era como que, ahora que tú ya vas entendiendo el respetar, sabes que son líneas de tiempo, sabes que son memorias, que el alma ya vivió la historia y simplemente estamos recordando. Es lo que ahora entiendo. Ya en este presente creo que ahora todo lo que tú platicas o lo que he escuchado, incluso cuando empecé a escuchar a Serafín, no te podía explicar, pero mi alma lo recordaba, lo reconocía. En la iglesia la historia era como si yo estuviera ahí. Sí. Como que me viajo, no sé cómo explicarte, como que me viajo a esas memorias. Sí. Pues es mucho que platicar. Yo pienso que nos aventaríamos también horas y horas. Sí. Antes de pasar a la parte final, ¿te gustaría decir algo que no te he preguntado? ¿A ti te gustaría decir algo pero que yo no te he preguntado? Sí. Me gustaría decir que yo muchas veces platicaba, o sea, a lo largo de mi vida, esa parte la quiero comentar así rapidito. Sí. A lo largo de mi vida, después de esa transición que te estaba comentando de cuando mi papá se fue de la casa, que la primera vez que yo fui a una iglesia, la cristiana, y después regresé a la católica, cuando mi papá se fue a la casa, regresé a la católica. Sí. Y el retiro que yo tuve se llamaba el grupo Maranatá, y fue la primera vez que yo regresé a la católica, regresé a un grupo de jóvenes. Ahí empecé a sanar. O sea, desde allí empecé a sanar. Sí llegué a ir a las discos, sí llegué a juntarme con amigas, pero siempre iba a la iglesia, siempre corría a la iglesia. Y lo que yo quería comentar así rapidito, era que cuando, pues sí, yo daba mi testimonio, igual la gente así como dice, tú no entendía, y me decían, ¿cómo no vas a tener rencor? Mira lo que te hicieron, ¿cómo no vas a esto? Y yo decía, como diciéndole, ¿eso qué es? ¿Qué es rencor? ¿Con qué se come? ¿Sí me entiendes? O sea, yo no entendía eso. O sea, te decían eso porque ellos sabían, pero algo en ti estaba como anestesiado, ¿no? De que no le dabas como... A lo mejor sí sabías, pero no lo querías reconocer, ¿no? ¿O cómo? No, desde más bien es vista. Que, bueno, si tú me dijeras quién era Susi era amor, alegría. Desde aquel entonces. Fuerza, sí. Susi desde niña fue alegría. O sea, si tú fueras a mi pueblo y le preguntaras a la gente que me conoció y te dijera, ¿conocías a Susi? Sí, ¿quién era Susi? Oh, sí, la hija de Roberto el Chivero y de Concha. Sí, ¿y cómo era ella? Ay, una niña bien alegre, bien contenta, bien amistosa, bien simpática. Porque siempre, a pesar de esa circunstancia que yo pasaba, tristeza también tiene alegría, también tiene tristeza. Aparte van de la mano, ¿eh? Simplemente que a veces vas mostrando eso, no lo muestras siempre donde quiera, ¿no? Yo en mi casa ya tenía demasiada tristeza, ya tenía demasiado dolor. Entonces afuera yo no quería llevar eso, o no se daba. Entonces afuera, y también la gente me trataba bien. Y pues me gustaba ir a las casas de la gente porque me sentía acogida, me sentía amada, me sentía apreciada.
me sentía apreciada. Entonces eso llevaba, yo era como la que, si tú me das un abrazo, yo te doy 2. Si tú me ayudas, yo te voy a ayudar más. O sea, yo era como esa niña, ¿no? Que si yo sentía amor, yo trataba de darte más amor, porque eso era lo que yo quería, era lo que me hacía falta. O era a lo mejor la carencia de Susi. Y como no lo podía encontrar en su casa, porque pues mis papás tampoco a lo mejor lo supieron tener. Porque ya de grande yo supe la historia de mis papás, ¿no? Entonces dije, ahora entiendo, ¿no? A lo mejor mi papá decía, yo te estoy dando con el cinto, pero él le daban con palos, con pedradas, con cables, ¿verdad? Él sí tuvo un papá borracho que llevaba mujeres a su casa y que les pegaba. Mi papá a lo mejor en su conciencia dijo, yo no voy a llevarle viejas a mi casa borrachas, o yo no voy a llegar borracho, o yo no voy a pegarles con palos, ni voy a pegarles con piedras, nomás con cinto. O sea, en la conciencia de mi papá pensaba que nos estaba corrigiendo bien, porque a él le había ido más mal. Fue lo que yo después entendí, ¿no? Aunque sé que violencia es violencia, ¿no? Porque como toda historia, la víctima siempre pasa a ser victimario. Y esa yo creo que va a ser una segunda parte, ¿no? Sí. Pero sería importante acuérdate que fueron víctimas de víctimas. Ajá. O sea, nuestros papás también fueron víctimas. Exacto. Entonces, ahí es donde verdugos de verdugos, ¿ah? Esos Y son ya los eso lo entendiste muy bien. Sí. Y por eso, hasta la fecha, ahorita tienes ese amor por tus papás. Sí, porque... Te acuerdas más bien tratas de quedarte con lo bueno y dejar lo malo atrás. Ok, esta es tu cámara. Okay. ¿Te parece si te hago unas preguntas? Uh-huh. Dinámica que tenemos de preguntas rápidas, contestaciones cortas o como la quieras, como tú la sientas, ¿sí? Ok, para Susi, ¿qué alimenta tu alma, Susi? ¿Qué alimenta mi alma? Pues yo pienso que vivir el presente. ¿Eso alimenta tu alma? Sí, vivir el presente desde la gratitud. ¿Qué alimenta mi alma? El entrar en mí, el poder tener mi espacio, el conocerme. Okay. Para Susi, un consejo para alguien que está buscando su paz interior. Pues que más que buscarla, vaya dentro de ella. Creo que todos tenemos una paz interior. A veces por el ruido o las circunstancias de la vida no la vemos. Pero yo creo que más que seguirla buscando afuera, la meditación es buena opción para ir a esa paz interior. Paz interior. Sí. ¿Cuál crees que es el principal problema de la humanidad? El principal problema de la humanidad, que nos enfocamos mucho en buscar las cosas afuera, o escuchar afuera, ¿no? Y no nos enfocamos mucho en ver realmente qué queremos adentro. La separación, el juicio. Para mí creo que el juicio es algo que como lo escuchaba decir, es algo que ha separado, que ha hecho que naciones enteras estén en guerra, ¿no? Uh-huh. Porque no se pueden poner de acuerdo o sea, porque se juzgan, ¿no? Yeah. Porque no ven más allá. ¿Cuál ha sido tu mejor etapa de tu vida? Yo creo que esta. ¿Ahorita? Bueno, he tenido varias. O sea, el ser mamá ha sido una etapa muy bonita. Okay. El ser mamá ha sido una etapa muy bonita. El ser un tiempo que cuando estuve sola también fue una etapa bonita. Pude experimentar muchas cosas. El ser mamá. Pero creo que la etapa más bonita es el día de hoy. No querer morir, sino querer vivir. Vivir. Bueno, a lo que interpretaba por querer morir, ¿verdad? Yeah. Pero creo que la etapa más bonita de mi vida es hoy. ¿Qué valora Susi más en una amistad? Que no haya juicio. ¿El juicio? Que no haya juicio, que nos aceptemos tal y como somos. Y si Susi pudiera tener un superpoder,
¿cuál sería? Si pudiera tener un superpoder, bueno, te lo había comentado, te había dicho que la telepatía, pero también el poder de salir de mi alma y volar y regresar, y volar, o sea, ya no me quiero ir, pero sí quiero que mi alma vaya a donde quiera y regrese. Tener esa facilidad. Tener esa facilidad. Sería como la meditación, ¿no? Así, aprender los viajes astrales. ¿Se podría ándale, hacer un viaje astral? tener más viajes. No, sí los he tenido, ¿Sí? pero sí los he tenido, pero no como los quisiera tener como conscientes, como más conscientes de que los tuve. O sea, como decir, oh, Susana, aquí regreso. Pero sí. ¿A qué le tienes miedo? ¿Ya te lo había preguntado esa o no? ¿A qué le tengo ¿Qué miedo? le tiene miedo, Susi? ¿A qué le tengo miedo? Bueno, creo que descubrí que le tenía miedo a la crítica. ¿A la crítica? No es cierto. Al juicio. Bueno, es que menciono mucho el juicio, ¿no? Porque de cierta manera en mi vida siempre estuve rodeada en el juicio. ¿O todo el tiempo te estuvieron juzgando? Siempre me sentí juzgada, ¿verdad? Probablemente ni siquiera me juzgaban, era a lo mejor mi mente, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo mejor era eso, y cuando dejé de... Incluso por eso estoy aquí hoy, ¿no? Porque tú sabes. Yeah. Creo que mi miedo más grande era el juicio, y para mí el estar aquí enfrente de ti y hacer esta entrevista también es una manera de poder atravesar ese miedo. Ese miedo. ¿Ya? Y por último, ¿qué definición tienes tú del éxito? ¿Para ti qué es el éxito? Ay, pues creo que éxito... Ay, lo había dicho, pero ahorita me llega otra cosa. Lo que traigas, lo que sea. Bueno, creo que dependiendo qué tipo de éxito hablamos, ¿no? O sea, si es un éxito que te han enseñado que debes de alcanzar, si fuera un éxito exterior, fuera el simplemente permitirme ser yo. O sea, realizar a lo mejor algún sueño o eso, pero pienso que el éxito es el que logras tener cada día en tu vida. Es simplemente vivir el presente. Okay. ¿Ese para ti sería el éxito? Sí, el haber podido vivirlo, respirarlo, agradecerlo. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Susi, te quiero dar las gracias. Yo sé que podemos hacer más. Esto va para mucho más. Pero te quiero dar las gracias por aceptar primero hacer esta charla, por tu apertura, por confiar en mí teniendo tan poquito tiempo de conocernos. Gracias, de verdad, de corazón. Te doy las gracias. Y voy a dejar que tú cierres. Esta es tu cámara con un mensaje para toda esa gente que te escuchó y qué les quisieras decir. Bueno, pues como ya lo había mencionado, principio número 1. Cero juicio. Y cero juicio no a mí, cero juicio también a ti. Si algo te tocó, si algo recordaste, si algo estás pasando en este momento, no te juicies. Permítete abrir tu corazón, permítete ver más allá de lo que se ve exteriormente. Como dice un gran amigo, cero juicio a la esencia, a la divinidad, a lo que realmente es y ya somos. Que somos amor, somos paz, somos creadores y somos creación. Lo somos todo, cero juicio a eso. La historia es una, pero el corazón... No eres tu historia. No eres historia. Voy a cerrar con algo y ¿qué le hace que se meta esto aquí? Pero te quiero dedicar una canción. Oh, gracias. Es que te lo mereces. Es que te lo mereces. ¡Bravo! ¡Bravo, Susi! ¡Éxito! Gracias. Los amo. ¡Wow! Gracias. Estaba en un básico. Como si fuera el último día de tu vida. Vive sin preguntarte tonterías, vive feliz.
que los demás vivan su vida. Prende tu imaginación, imaginando que tus dedos tocarán el sol. Solo te queda esta vida para hacer de tu pentagrama melodía. Y así saber que realmente vives, vive con ganas de sentir el aroma del amor, el sabor de perdonar, aunque no creas olvidar, ya tus heridas sanarán. Deja el alma recitar lo que nunca antes cantó. Deja que el niño que enterraste juegue en el jardín de tu imaginación y solo vive tu día. Ríe hasta no poder más, que nadie reirá por ti con tanta libertad. Tú eres el dueño de tu risa, reír será a tus heridas medicina. Haz lo que tengas que hacer, que nadie robe de tu tiempo un minuto más. No esperes que lo que tú quieres llegue hacia ti. Vive tus sueños desde ahora.